Amigos de Esfera Política, nos encontramos hoy desde el Senado platicando con el primer gobernador de oposición del país, el senador Ernesto Rufo Appel. Senador, muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto, Rodrigo. Senador, usted, si podríamos describirlo, usted sería como una historia viviente. Vio el primer triunfo del PAN en una gubernatura de oposición y ha visto una serie de cosas hasta la actualidad. ¿Cómo usted describiría esa transformación del PAN a través de los años? Bueno, sin duda la de mayor efecto ha sido ganar el poder, que quiere decir poder decidir cosas porque ya estás en el gobierno. Y esto es una realidad que, digamos, a partir de la parte última de los 80s empezó a cobrar una determinación en las maneras y las formas de cómo vivía el PAN. Antes de esos acontecimientos de los triunfos electorales, había una forma, una propuesta, una vida en el PAN, diría yo un tanto romántica, porque lo que buscábamos, pues a través de los buenos deseos, a través de nuestra filosofía política, que esencialmente es el respeto a la dignidad de la persona humana, la democracia, la subsidiariedad, una serie de valores, los empujábamos en los procesos, pero nunca ganábamos las elecciones. Pero a partir de esas fechas, después de los últimos años de los 80, se empieza a ganar y el PAN en su militancia empieza a crecer de una manera acelerada. Y sin duda es porque ahora hay muchos militantes o muchas personas que van y trabajan en los nuevos gobiernos y se afilian al PAN. Y esto empezó a causar una dinámica, porque ya vemos que si es un alcalde, pues cambia cada 3 años, si es un gobernador cada 6, y eso lo que dio es un dinamismo interno, porque había gentes dentro del PAN que querían seguir en la oportunidad de trabajar en el gobierno. Y eso lo que provocó es una actitud, una forma, una dinámica de adhesión a aquellos que se calculaba probablemente podrían ganar una elección, y empezó a causar asuntos dentro de la vida institucional interna del PAN. Yo fui el primer gobernador, recuerdo que la convención del PAN se conformó de 620 militantes. Al año de yo ser gobernador habíamos 10,000. O sea, creció de una manera exponencial. Y los procedimientos democráticos internos, que antes de ganar el poder era una cosa sencilla, era un trámite de forma, nos sentíamos muy orgullosos de esa manera respetuosa, pero ya con posiciones de poder había discusiones a veces ácidas, muy intensas dentro de la militancia por una candidatura. Eso entonces ha provocado que hoy a mí el nuevo Comité Ejecutivo Nacional que preside Ricardo Anaya Cortés, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, me dan la responsabilidad de manejar el padrón de militantes de Acción Nacional, y seguramente es en función a la experiencia que yo desarrollé en Baja California para tener un padrón electoral de Baja California con fotografía y credenciales con fotografía, que son las precursoras a lo que hoy todos los mexicanos tienen, que es una credencial de elector con fotografía. Eso empezó en Baja California por el esfuerzo del gobierno de aquel entonces. Desarrollé una experiencia y gané cierto prestigio en el tema. Quizá por eso ahora el PAN, dentro del asunto de la vida interna, y porque la asamblea es el órgano máximo de decisión de acuerdo a los estatutos de la institución política Acción Nacional, entonces la transparencia de esa asamblea inicia en el padrón de militantes.
quiénes son los que tienen derecho de estar ahí para votar y tomar una decisión que sea materia de la convocatoria de una asamblea del PAN. Senador, hablando de ese encargo que le da el presidente Ricardo Anaya, mucho se habla de una depuración, muchos andan al pendiente que no los vayan a rasurar en los padrones como ha sucedido en otras ocasiones, pero platíquenos usted, ¿en qué consiste este trabajo que le encargó el presidente Ricardo Anaya? Es uno fundamentalmente de actualización. Hay un padrón del PAN con el que se ha venido funcionando, el que hereda Ricardo Anaya al llegar como presidente nacional del partido. Y lo que se busca entonces es ponerlo al corriente, agregando la huella digital, puesto que ahora hay formas digitales, tecnológicas, muy competitivas, al alcance del presupuesto del PAN. Y me ha aprobado el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional a que pueda llevar esta actualización de datos con el agregar la huella digital, que simultáneamente a la hora de la realización del trámite se coteja con el INE, con la credencial de elector federal, que los datos los tiene el INE, y de forma instantánea nos contesta si quien nos está dejando la huella digital es la persona que corresponde a los datos que tiene el INE y los que ya tiene el PAN. Entonces, hasta ahorita vamos en esa manera de actualización. Hay un padrón de 500,000 de militantes. La idea es que se presente ese 500,000 de militantes a lo largo y lo ancho del territorio nacional y dejen su huella y actualicen los datos. Ya hemos realizado una prueba piloto en el estado de Guanajuato, en el municipio de Silao. En 4 semanas de la prueba piloto, de 801 registrados, habían ya aparecido 500, una proporción alta del padrón de militancia de ese comité municipal, y había habido algunas observaciones solo en el 5% de los casos. 1% tiene que ver porque hay personas que se les es muy difícil leerles la huella digital. Entonces hay que subirle a la manera de la captación del aparato. Hay veces que ni con que le suba la sensibilidad, y entonces hay que entablar un procedimiento especial con el INE, y el otro 4% es porque cambiaron de domicilio y hay que actualizar la credencial del elector y los datos dentro del PAN. Eso es lo que se está haciendo. Lo que sigue tiene que ver en definir cómo los nuevos, los aspirantes, los simpatizantes a pertenecer al PAN puedan ser incorporados. Esa fase está ya por definirse. Esta fase de actualización del padrón, ¿cuándo estará iniciando y cómo garantizar que la militancia se entere en su totalidad, o bueno, casi su totalidad, de esta actualización? Ya el presidente Anaya dio testimonio de la experiencia en Silao. Ya autorizó para que la celebremos en todo el estado de Guanajuato, que son 46 municipios, incluyendo el de Silao. Esa prueba ya será entonces una prueba piloto a nivel estatal. Con las experiencias se habrá de informar a la Comisión Permanente y al Comité Ejecutivo Nacional para lograr la aprobación de ya realizar todo esto a nivel nacional. Vemos que Guanajuato deberá estar instalado en prueba piloto a finales de este mes de julio, y seguro para finales de agosto habremos de tener una razonable experiencia a presentar a la Comisión Permanente del PAN a finales de agosto para que nos autoricen el arranque en todo el país. Al parecer la estrategia va a ser agrupar estados.
y regionalizar, no sé, de 7 o 8 estados, dependiendo de su tamaño, para concentrar las fuerzas de la organización, porque hacer esto a nivel nacional pues es un asunto de envergadura pesada, fuerte, grande, pero sin duda va a llevar a que el PAN sea el primer partido a nivel nacional que tenga su padrón de militantes actualizado, demostrable 100%, registrado ante el INE, que es un señalamiento de la ley electoral, y que esta experiencia pionera de acción nacional para el país pues será un cúmulo de experiencias aportadas al INE para que la pueda llevar a los demás partidos políticos. En este ejercicio, ¿qué pasará con los que no acudan a actualizar sus datos? Mientras no hayan cumplido el requisito de ir a actualizar los datos y dejar la huella, no podrán actuar en una asamblea, no podrán votar, no podrán participar en una asamblea naturalmente del PAN. Pero lo único que tienen que hacer es asistir a su comité directivo municipal y realizar el trámite, la gestión de actualizar sus datos y dejar la huella digital. Es todo lo que tienen que hacer. Ahora, mucho se ha hablado, bueno, hay estados con unos padrones muy grandes como Puebla, Veracruz, Estado de México, que se puede interpretar que están los padrones en manos de ciertos personajes. Esta actualización responde a depurar, bueno, no a depurar, responde a actualizar y a lograr que los padrones no sean manipulados por gente que tiene el control en estos estados. Lo que absolutamente se busca es la preeminencia de la institución sobre de ninguna persona o grupo dentro de Acción Nacional. El que con el registro fidedigno de los militantes podamos hacer legítima a la asamblea, buscamos entonces que sea la voz de la mayoría la que mande. Sí, sucedió en el pasado, antes de que llegara Ricardo Anaya, en que lamentablemente los padrones no podían administrarse de una manera tecnológicamente efectiva, no había los elementos, entonces había mucha actividad manual, mucha actividad en documentos que iban y venían con fechas, con recepciones, con distintos funcionarios, complejo, complicado. Y a veces eso producía aversión en algunos desempeños de asambleas locales o regionales. Pues con esto pretendemos evitar todos esos problemas. También estamos siendo muy cautelosos en el manejo digital de las computadoras. Si bien va a haber capacidad a nivel municipal, comité directivo estatal, etcétera, habrá una sola manera digital de control, que será la computadora central del Comité Ejecutivo Nacional, y solo muy poquitas personas con el control de las claves de operación existirán, y nunca podrá operar el sistema una sola clave, sino que tendrá que ser en forma mancomunada, y eso hará que pues no pueda individuo alguno realizar ninguna actualización o gestión o manipulación del padrón del PAN. Esta actualización también entiendo significa para el partido tener una base de militancia más activa, o sea, tal vez es la idea quedarse con los militantes más participativos. El que ya contemos con un mecanismo muy eficiente de pasar lista, vamos a llamar, porque entonces estos aparatitos de la huella digital ahora van a estar en la vida cotidiana del PAN, y cada que asistas a alguna actividad vas a pasar lista poniendo la huella digital. Ya de hecho se usa en muchas empresas
para poder checar. Pues que asististe al trabajo, ¿no? Y eso hace que puedan pagar la nómina. Bueno, ahora en el PAN asistirás y podrás con ello comprobar que participaste en actividades del PAN. Y eso ya en el tiempo habrá de generar actividades aprobadas por el Comité Directivo Municipal, por el estatal, por el nacional, que te hagan conservar tu militancia. Sí, lo que viene es que, por ejemplo, digamos, tú tienes que tener 100 puntos probados al año de actividades partidistas para conservar tu militancia. Y puedes decir, ir a cuidar las casillas, vale 20 puntos. O asistir a una actividad de promoción de un tema del partido, pues vale 10 puntos, ¿no? Y te van a pasar lista. Y así vas a acreditar tu militancia. Hablando un poco del tema de la elección que se presenta en el 2018, ya hay algunos, ya están prácticamente los aspirantes a la presidencia de la República. Uno de ellos se ha mencionado, aunque no lo ha dicho como tal, es el presidente Ricardo Anaya. ¿No podrá interpretarse esta actualización como una primera línea de campaña del presidente para tener de manera certera los datos de la gente y poderlo utilizar en beneficio para el momento de la campaña? Bueno, lo que se está actuando en este momento es en razón de la institución Partido Acción Nacional, la cual preside el señor Ricardo Anaya Cortés, que notablemente a partir del 5 de junio reciente, con el resultado electoral de que el PAN a nivel nacional logra ganar 7 gubernaturas, con las 4 ya existentes, Acción Nacional pues cuenta con 11, prácticamente la tercera parte de las gubernaturas del país, pues salta a la visibilidad pública el presidente del PAN, porque se le acredita parte del éxito y ahora lo hacen candidateable a la presidencia de la República. Bueno, son cosas que van y vienen con los asuntos coyunturales de la política, pero es un asunto que sucede por razones ajenas a una responsabilidad política de presidente del PAN. Al estar trabajando por la institución PAN, pues sucede un resultado electoral que ahora le beneficia a él en su persona. Y hay muchos que especulan, porque sí, empezó a aparecer su nombre en las encuestas. Bueno, son de esos asuntos que el mismo PAN tendrá que ir aquilatando su presidente para que las cosas se desenvuelvan de la manera más justa y pareja para todos los aspirantes. Yo creo que eso es algo políticamente importante a definir. Sin embargo, no había expresado el señor Anaya tener interés por la candidatura a la presidencia de la República antes del 5 de junio. Lo que ha sucedido es que hubo un resultado electoral y ahora lo puso en una plataforma, como se decía, sin querer queriendo. Ahora veremos qué es lo mejor para el partido. Por lo pronto nos encontramos en construcción en muchos asuntos institucionales, como recuperar la legitimidad de la asamblea, que eso es fundamental. Si no podemos acreditar una asamblea legítima, ¿cómo vamos a poder acreditar candidaturas, procesos electorales y pretender que en la propuesta política podamos dirigir a México y representar a todos los mexicanos? Y en este mismo sentido, en el tema de la candidatura rumbo al 2018, ¿usted ve al PAN preparado y listo para regresar a Los Pinos? Yo veo que la experiencia que hemos venido desenvolviendo desde el año 89, digamos, cuando me tocó a mí ganar las últimas partes de la década de los 80, pues se ha venido construyendo una experiencia panista, una experiencia de funcionarios que
tienen filosofía política del PAN. El gobierno no tiene que estar constituido totalmente de gente emanada del PAN. El gobierno es de los mexicanos. No es un gobierno del PAN para los mexicanos, sino que resulta electo un panista y tiene que integrar al nuevo gobierno y debe de ser abierto, poner a los mejores hombres y mujeres en la actuación de las distintas dependencias del gobierno. Pero todas esas experiencias acumuladas sin duda nos ponen en una mejor posición para gobernar a México que lo que había sido antes. Ahora, es cierto, México está enfrentando una nueva realidad. Las maneras como se llevó la vida pública en México hasta este momento me parece que ya no van a poder continuar. Esa forma de centralismo absoluto interpretado por un presidente de la República me parece que se ha agotado. Tiene que ahora ser realmente una manera institucional en donde los estados, los municipios tengan mayor rol, mayor forma de desempeñar la vida regional, nacional, y el asunto federal, sí, tomar la razón de la representación de todos los mexicanos en la defensa nacional, en la soberanía, en los sistemas de justicia federal, pero con una dinámica de reconocimiento a las regiones. Esto no había pasado. Todo esto además, pues secundado en una razón de las finanzas públicas, puesto que se cayó el precio del petróleo, los impuestos que se cobran no son suficientes para mantener a un gobierno tan grande, así que tendrá que hacerse al gobierno más efectivo y con menos dinero. Entonces tiene que profesionalizarse el gobierno y tendrá que reducirse el tamaño. Habrá que confiar más en la gente y menos en esos liderazgos iluminados que se ha caracterizado por buscar a México en sus liderazgos, que otrora se les conoció como caciques. Entonces, pues estamos en una coyuntura para el 2018 que me parece abrirá una nueva etapa en la evolución del sistema político mexicano. ¿Usted ve a una militante o a un militante panista en el 2018 recibiendo la banda presidencial? Hay probabilidad de que eso suceda. Bueno, este sorprendente resultado del 5 de junio pasado, que es, interpreto yo en lo personal, más un asunto de enojo, de inconformidad de los mexicanos con el gobierno mexicano, y que entonces buscan pues otras maneras de gobierno y han votado en forma diversa. Y esto, en esa manera, acumuló un resultado electoral que fue en favor de Acción Nacional en 7 estados. Sorprendente para el mismo Acción Nacional. Pero habla de que, a final de cuentas, hay una consideración de cierto valor positivo para Acción Nacional. Entonces, sí, esto hace probable que Acción Nacional tenga un rol importante para el 2018. Ya encuestas recientes señalan que la opinión pública de los que van a ir a votar está mayoritariamente considerando hacerlo por Acción Nacional. Entonces, sí, siempre, claro, pero por este asunto de la coyuntura, Acción Nacional se debe de preparar desde ahora con las plataformas políticas y los programas de gobierno que habrán de solventar los problemas del siguiente sexenio. No podemos improvisar. Senador, le agradecemos mucho la plática. ¿Algún mensaje que quiera dar a nuestra audiencia?
Agradecer el interés y sobre todo el que pues cobren esta nueva dimensión de responsabilidad que debemos vivir. Ya no está México a la interpretación de gente en la que podamos confiar dentro del gobierno y que lamentablemente hasta hoy pues nos han arrojado resultados no muy buenos. Tiene que cobrar más importancia la ciudadanía. Tenemos que cobrar un rol de organización, de supervisión a los gobernantes, desde la vida comunitaria en el ayuntamiento hasta la integración de los poderes de la República. Es una responsabilidad de los ciudadanos. No podemos ceder, como lo habíamos hecho hasta hoy, una confianza ciega en gobernantes que no han sabido estar a la altura de nuestras necesidades. Pues muchísimas gracias, les agradecemos al senador Ernesto Rufo y a ustedes el interés por esta entrevista y otras que próximamente traeremos para ustedes. Muchas gracias.